Coplaca y concretamente a Javier López Cepero, que es el técnico que ha querido impulsar esta actividad de hoy y que ha hecho posible que realmente estemos aquí esta tarde. Tanto Coplaca como él personalmente por el interés y por el convencimiento que tiene de que, en fin, que otra agricultura es también posible. Agradecer, por supuesto, a Antonio Ventaboli, al Cabildo, a la Casa de la Miel, a la Casa del Vino, el permitirnos utilizar el espacio para esto. Coplaca, para la gente que no sea del sector, ahora les voy a comentar en 2 o 3 diapositivas lo que es Coplaca, pero hay una cosa que está clara y es que llevamos mucho tiempo intentando producir alimentos de otra forma. Producir alimentos con un uso mínimo de plaguicidas, con un uso mínimo de todas estas sustancias que hay quien dice que son imprescindibles para cultivar y no estamos de acuerdo. O sea, se puede cultivar perfectamente sin ellas. Y siempre aprovechamos pues iniciativas como esta de la Semana Sin Pesticidas para resaltarlo. Bueno, pues hoy tenemos una charla sobre los efectos perjudiciales de los pesticidas sobre las abejas y otros polinizadores. Coplaca enmarca esta charla dentro de la Semana Sin Pesticidas, que es una iniciativa internacional que se viene desarrollando desde hace 11 años ya, en la cual, bueno, pues en muchos países de Europa se organizan actos paralelos en esta primera semana de primavera, más que nada para informar a la sociedad de los problemas que puede tener el mal uso de los plaguicidas y de la necesidad de tender hacia una agricultura cada vez menos dependiente de estos productos. Coplaca se viene sumando ya desde hace varios años a esta iniciativa, bien con charlas como la de hoy, bien con demostraciones, bien con reuniones de técnicos. Entonces hoy contamos con José Orantes, que es director del laboratorio API Nevada, que es especialista precisamente en el análisis del polen para detectar los problemas de pesticidas que pueda haber. Entonces hemos considerado que ya que algunos de los productos autorizados en Platanera son perjudiciales para las abejas, es interesante que venga a comentarnos un poco la experiencia y cómo podemos hacer bien las cosas para minimizar el daño sobre estos insectos. Estamos en Lanjarón, somos un laboratorio muy especializado en el sector apícola. Para que hagáis una idea, actualmente somos 11 personas trabajando en el laboratorio, procesamos al año casi 6.000 muestras entre abejas, miel, polen, de casi 20 países, fundamentalmente España y Portugal, pero también otros muchos de Europa y Sudamérica. Y bueno, eso pues nos permite de alguna manera tener una visión bastante amplia de lo que está pasando con las abejas y con nuestros productos, ¿no? Aparte soy apicultor, tengo 500 colmenas, casi por herencia familiar que por otra cosa, y lo usamos mucho pues porque hacemos mucha investigación de medicamentos veterinarios, de plaguicidas, efectos de estos plaguicidas sobre las abejas. Y bueno, tenemos una parte dedicada a producción, pero otra parte la tenemos dedicada sobre todo a I+D en el sector apícola, ¿no? Hay plantas en las que son esenciales los insectos polinizadores y entre ellos las abejas para su fructificación, etcétera. Hay algunas que sus efectos son más moderados, pero también en toda la producción de semillas también son importantes las abejas, ¿no? En cifras globales, todos pues casi un 70, un 80% de la alimentación mundial de alguna manera depende de la polinización de los insectos y entre ellos las abejas para que haya una mejor fructificación y rendimiento, ¿no? Ejemplos típicos, bueno, valor de este beneficio de las abejas y de los insectos polinizadores sobre el medio natural. Es muy complicado dar cifras, pero bueno, globalmente se habla de 265.000 millones de euros al año. En España pues se habla de unos 2.400 millones de euros al año. Pero luego hay un valor que sin duda no hay forma de cuantificar de ninguna manera, que es el valor de la polinización de estos insectos, entre las abejas, sobre los ecosistemas naturales, sobre el medio natural, ¿no? Pues todo lo que significa que hay una mayor fructificación para las especies, osos, pájaros, etcétera, que haya una mayor generación de la cubierta vegetal, mayores pies por hectárea, en todo lo que supone pues, los procesos de desertificación en muchas zonas y erosión. En fin, ahí hay un valor que de alguna manera no se puede cuantificar de ninguna manera, ¿no? Es muy alto y sin duda importantísimo, ¿no? Ejemplos típicos en agronomía, que seguro que muchos de vosotros los conocéis mejor que yo, pues ahí tenéis, ¿no? Pues desde un mayor cuajado de los frutos, una mayor producción, una mejor calidad de la fruta, un mayor peso de los frutos, son algunos de los efectos, ¿no? Cuando un fruto pues, está bien polinizado por un insecto, por una abeja, o no está polinizado adecuadamente, ¿no?
En cifras generales, pues aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no?, de lo que supone el que haya abejas o no haya abejas en algunos cultivos, ¿no? En manzanos pues se habla de entre un 32% a un 209% en función de las variedades, en perales hasta un 300%, en cerezos entre un 200 y un 400%, en almendros hasta un 600%, en fresas pues más modesto, un 15 o un 20%, en semillas de cebolla hasta un 1000%, en fin, cada cultivo en función de la variedad, pues el incremento gracias a las abejas o gracias a los insectos polinizadores, pues va a variar de uno a otro, ¿no? Hay muchos más, como hemos dicho. La abeja, de alguna manera, es el responsable de buena parte de la polinización, pero en el medio natural pues tenemos abejorros, tenemos abejas sin aguijón, las meliponas, muchos sírfidos dípteros también polinizan, mariposas y polillas, y algunos pájaros pues también polinizan, ¿no? Y, lógicamente, pues a todos ellos, a todos los insectos, pues son susceptibles pues a todo el tema de pesticidas, acaricidas, fungicidas que se están usando en el medio agrícola y en el medio natural, ¿no? Me gusta ponerla porque es de una investigadora importante, Marla Spickbach, es americana, pues que viene a decir esto, ¿no? Las abejas están alcanzando un punto crítico porque se espera que cumplan su propósito en un mundo cada vez más inhóspito. Tenemos grandes monocultivos, ahora lo veremos, el uso generalizado de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes, pues todo lo que es la pérdida del deterioro del hábitat y el cambio climático, pues todo eso está afectando de manera considerable a las abejas, pero también a muchos insectos. Cuando hablamos de pesticidas, España, pues ahí lo tenemos. Miremos las estadísticas que miremos, he consultado varias fuentes, estamos en el número 1 en cuanto a consumo, ¿no? Y prácticamente el 20% de lo que se consume en Europa lo consumimos en España, ¿no? Consumimos casi 7.500 toneladas de insecticidas y acaricidas, muy por debajo del segundo país, que es Francia, que no llega a las 2.600, ¿no? Registros de productos que tenemos en el Magrama, ahora se llama Mapama, me parece. Pues tenemos casi bueno, esto no sé si está actualizado al 100%, desde hace unos meses, no sé si habrá más o habrá menos, pero bueno, ahí andará. Tenemos 2.387 productos autorizados, de los cuales 319 son insecticidas peligrosos para las abejas, un 13%. Y de esos 319, 206 son peligrosos, 103 están clasificados como muy peligrosos y 10 indican una alta peligrosidad, ¿no? Y bueno, estos insecticidas, pues de alguna manera, son causantes de buena parte de los problemas que tenemos en las colmenas, ¿no? Desde su uso en sí, aunque sea autorizado, a su mal uso, que suele ser también muy importante, ¿no? Usarlos en época de floración, cantidades no adecuadas, dosis inadecuadas y que generan, pues todos sabéis, o he visto noticias, ¿no?, de las grandes mortandades que puede haber pues, hace unos meses en Murcia, en nectarinas y melocotones, ¿no?, donde se fumiga en época de floración, justo cuando están las colmenas polinizando y provocan grandes mortandades. En este sentido, pues bueno, hay que diferenciar bien, a mí me gusta por lo menos diferenciar, bueno, cuál es un efecto directo de los pesticidas, ¿no?, en cuanto a envenenamientos masivos, que son efectos muy puntuales, de lo que conocemos o lo que habéis oído hablar en prensa, etcétera, como el despoblamiento, desalojamiento, en los americanos el colony collapse disorder. Es un fenómeno en el cual pues, las abejas desaparecen en el campo, no vuelven a la colmena y al final tenemos pues, unas poquitas abejas con toda la miel en la colmena y poco más, ¿no? Que es un fenómeno nuevo y hay que, de alguna manera, separarlo, porque en ese fenómeno los pesticidas es un factor más de otros muchos que ahora veremos, ¿no? Ante al menos 3 o 4 que veremos, y donde el sector también tiene su responsabilidad, los propios apicultores tenemos nuestra responsabilidad en ese fenómeno. Yo empecé en apicultura, sobre todo mi formación, empecé en patología apícola, y lo cierto es que la patología apícola hace unos años era sota, caballo y rey. En las abejas teníamos un acarro típico, que es el acarapis, una mosca, que es Blaula coeca, los casos de loca americana y loca europea pues, estaban muy bien definidos en nuestro sector, y al igual que el pollo escayolado, la micosis o las diarreas. El comercio mundial, la globalización, la facilidad de transporte de todo, de material genético, de abejas, de frutas, de palés, de madera, de todo, pues da lugar a que todo esto cambie. Y en el año 85, si no recuerdo mal, pues nos entra varroa, un ácaro asiático, nos entran cepas distintas a la loca americana que teníamos aquí, procedentes de Argentina, que dan lugar a que esas enfermedades cursen de una forma distinta, y las llamamos paraloques, porque hay cepas muy patógenas y cepas no tan patógenas, ¿no? Y bueno, pues que dan lugar a un poco de desconcierto en los ensayos y en los diagnósticos. Loca americana, tenemos ahora dos nosemas, la nosema apis, que es nuestra, y nosema ceranae, que también proviene de las abejas asiáticas,
que la tenemos de hace unos años y que además provocan una sintomatología diferente, y pues las especies invasoras, todos habéis oído hablar del pequeño escarabajo de la colmena, la avispa asiática, que la tenemos en Francia y en toda la cornisa norte española, en fin, y todo esto pues de alguna manera lo trae este fenómeno de la facilidad del transporte, ¿no? Y trae un fenómeno nuevo, que es esto que venimos conociendo en los últimos años como el despoblamiento de las abejas, que es un fenómeno complejo porque entran a jugar en este pues muchos factores, y dependiendo de cada zona, pues unos factores pesan más que otros, y claro, eso pues genera conflictividad en el sector investigador, en el sector científico, sobre qué factores son los que pesan más, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente tenemos un gran factor que es varroa, y otras enfermedades asociadas. Al final, a esto de que a perro flaco todos son pulgas, también le pasa al colmenero, que al final cuando una colmena pues, se debilita debido a varroa, a pesticidas o lo que sea, pues es propensa a tener otras muchas más enfermedades que son las que acaban al final con la colmena. Tenemos problemas graves de nutrición debido a monocultivos, ahora lo veremos, problemas también de manejo importantes, y los problemas de contaminación, que luego los veremos, unos imputables al medio agrícola, pero otros también imputables a los propios apicultores. Bueno, de varroa voy a hablar muy poco, solamente si hay aquí apicultores, creo, ¿no? Bastantes, ¿no? O algunos. Todos sabéis que es un ácaro procedente de Asia, y además en todos los estudios que estamos haciendo, tanto nosotros como el Ministerio de Agricultura, como otros muchos investigadores, al final la conclusión es la misma. Es una enfermedad complicada de tratar en las colmenas, sobre todo en aquellos climas donde tenemos cría todo el año. Tenemos pocos productos para combatir el ácaro, caros y algunos con problemas de eficacia, ya sea por presentación farmacéutica o por simplemente resistencias a la molécula. Pero bueno, la conclusión al final es que hay un control deficiente de la enfermedad que está provocando pérdidas, y eso también hay que distinguirlo bien, porque hay que saber. Mi padre, que era un buen apicultor, decía siempre: una colmena se puede morir de casi de todo, menos de varroa y de hambre, porque podemos actuar sobre ella, Y lo cierto es que estamos manteniendo, todos los estudios pues vienen a demostrar que mantenemos poblaciones muy altas de varroa a pesar de los tratamientos, y luego veremos con una grave incidencia en algunas zonas de tratamientos artesanales, etcétera, que también dan lugar a problemas sanitarios en las colmenas. Otro gran problema que tenemos en los últimos años, pues los temas nutricionales. Grandes extensiones de monocultivos donde no hay comida para las abejas ni para los insectos polinizadores, y al final, pues lógicamente, si el medio no da para comer, pues las colmenas van para atrás, ¿no? O cultivos tan importantes para el sector apícola como en Andalucía o otros sitios como el girasol, donde se han impuesto pues, desde semillas tratadas con neonicotinoides o semillas de floración muy corta. Esto es una foto de un girasol el día 3 de julio del 2015. Esta es la misma foto, del mismo sitio, estos son los mismos árboles que tenéis atrás, estos eucaliptos, el día 10 de julio de 2015. Es decir, en prácticamente 6 días florece y desaparece. Los semilleros pues, se justifican por tema de plagas, que acortan el periodo de floración para tener menos plagas, pero claro, al final el apicultor, donde ahí sacaba un rendimiento en su explotación, pues ahora no saca nada. O sea, no hay tiempo material para que la colmena ni desarrolle, ni por supuesto meta miel, ¿no? Y luego tenemos los temas de contaminación, que son los que me voy a centrar un poco en esta charla, ¿no? Cuando hablamos de contaminación, pues hablamos de cómo llega esta contaminación a la colmena, de una vía externa, que es pues la contaminación ambiental por el uso de pesticidas, fungicidas, herbicidas, que tienen efectos para las abejas, pero también efectos para el resto de fauna útil y no útil, ¿no? Y la contaminación interna, que proviene pues, de todos los tratamientos fundamentalmente varroicidas que metemos para el control de varroa, ¿no? El caso es que, por ejemplo, en Estados Unidos ellos responsabilizan al uso de los pesticidas buena parte del declive de las colmenas, y tienen razón. Ya os he dicho, ahora veremos, que cada país, en función de su agricultura, en función de su modelo ganadero, pues tiene unos problemas un poco diferentes a otros. Pero bueno, fijaos en Estados Unidos, que en los años 40 o 50 prácticamente tenían 6 millones de colmenas, y hoy día pues no llegan a los 2 millones y pico, O sea, han perdido casi el 50% del sector bueno, pues en 50 años o 60 años, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las rutas de exposición de estos pesticidas a las abejas? Pues, os las podéis imaginar, que cuando se aplica un pesticida, pues desde las gotas de sudación en las plantitas, la contaminación del agua, que llegue el pesticida directamente a la abeja
vía polvo o vía aerosol, y por supuesto que se contamine el polen y el néctar de las plantas, de manera que cuando la abeja vaya a recogerlos y los libe, pues se contamine, ¿no? Dependiendo de esto, pues vamos a tener un contacto, ¿no? Una inhalación o una ingestión, y dependiendo del tipo de aplicación, pues así va a llegar a la colmena. El caso es que todos los estudios que hay hechos sobre cómo está afectando los pesticidas en la colmena, todos llegan a esta misma conclusión. Unos son 57, otros son 100, otros son 40, otros son 10, es igual. Al final es que en las colmenas permanecen pequeñas dosis de muchos pesticidas que tienen evidentemente un efecto negativo, pero muchas veces son complicados de estudiar, porque ahora veremos, hay efectos sinérgicos, en fin, no es igual que exista uno o que existan dos y que se potencien el uno del otro, y al final esto puede dar lugar pues, a que la abeja no muera, o que muera directamente en el campo, a que la abeja no muera, pero que tenga otros efectos como que viva menos o que trabaje menos, sea menos actividad, a que contamine los recursos de la colmena, que también son importantes y luego lo veremos, o casos muy extremos, pues sobre todo con los organofosforados, clorpirifos, cumafos, clorfenbinfos, etcétera, que dan lugar, por ejemplo, hasta que el 50% del esperma de los zánganos sea inmóvil, sea inviable. Fijaos eso, por ejemplo, los que sois apicultores, fijaos en la trascendencia que eso tiene para una colmena, el que el 50% del semen de una reina que se fecunda con 10, 12, 14 machos, el 50% vaya inviable. Es que la reina no tiene capacidad de reponer huevos para que en una época mala lo que muera en el campo nazca en la colmena. Y lógicamente, si pone menos huevos de lo que se muere en el campo, pues la colmena va para abajo, está claro, ¿no? Es así de sencillo. Hay que diferenciar bien los productos de la colmena, que pasan sus controles como todos los productos alimentarios, y otros productos que están en la colmena que son los que generan problemas, ¿vale? La miel no tiene grasa, la miel se produce en una época determinada del año y generalmente nosotros analizamos, ya he dicho, varios miles de muestras de pesticidas en miel al año y escasamente un 3% tienen problemas desde el punto de vista de legalidad, ¿no? que algún pesticida supere un LMR establecido, ¿no? Eso pues por fortuna está en contacto con la cera, que luego lo veremos, pero al no tener grasa no hay transferencia. Y luego el polen corbicular, que es el que conocemos, el polen corbicular exterior, pasa lo mismo, se produce en una época determinada del año, generalmente zonas de jarales en España, etcétera, que hace que por la forma de conseguirlo, pues escasamente también una proporción muy pequeña pueda ir contaminada, pero sin superar los límites legales establecidos, ¿vale? Esto es lo que nos comemos, pero lo que la abeja sufre no es esto, ¿eh? Lo que la abeja sufre es este polen, que se llama, en mi pueblo se llama jámago, aquí no sé si hay alguna, para el polen ensilado, no sé si hay alguna nomenclatura especial. Bueno, polen ensilado, que es un polen fermentado, que es el que recoge la abeja a lo largo de todo el año, que fermenta y que al final es el que usa la abeja para alimentarse, ella y su progenie. Y la cera. La cera sí es una sustancia grasa donde van a parar, donde se acumulan todos los acaricidas y buena parte de los pesticidas agrícolas, porque además la cera es un circuito, antes salía mucha cera fuera del mercado, hacia industria cosmética, hacia recubrimiento de cables submarinos, había muchos usos para la cera. Hoy las ceras artificiales han copado parte de esa industria y la cera, el apicultor se la da al cerero y el cerero se la devuelve laminada. Y tan solo hay el aporte que la abeja le da al recrecer las láminas, que son un aporte de un 30 a un 40%, pero al final tú llevas la cera al cerero, se contamina con los productos acaricidas o los productos del campo y el cerero te la devuelve menos descontaminada porque la abeja la ha recrecido, pero como al año siguiente se sigue contaminando, al final es siempre un circuito de ganancia. Tener en cuenta, desde el año 1985, que llevamos curando contra varroa, pues lógicamente ha habido una acumulación, no solamente en España, en Francia y en todo el mundo. Luego veremos algún dato de cera de abeja que soporta pues, altos niveles de contaminación. Y estos dos productos, cera y polen ensilado, son los que de alguna manera son responsables también de una parte de ese despoblamiento o de ese desalejamiento de las colmenas. Bien, ¿cuáles son los pesticidas más tóxicos para las abejas? Pues casi todos, pero bueno, fundamentalmente este grupo, ¿no?, de organofosforados, piretroides y los neonicotinoides son los que en todos los estudios de toxicidad son los que generan mayores problemas para las abejas, ¿no? La estimación de la toxicidad se hace a través de la DELI 50, que no es más que qué cantidad de producto es capaz de matar al 50% de una población, ¿no? Solamente un término técnico, ¿no? Pero luego
más allá de los efectos que podamos saber visuales, tan visuales como esas manos llenas de abejas muertas, el problema es mucho más complicado, ¿no? Porque ¿qué está pasando con las pequeñas dosis que aparecen en el polen ensilado, en el campo, etcétera? Pues que ahí tenemos problemas, pues ahora veremos algún ejemplo de desorientación de la abeja, tardanza en regresar a la colmena, y si se hace de noche o frío, pues muere en el campo. Muchas veces se ha demostrado que son más propensas a tener enfermedades cuando están debilitadas, pues también nos pasa a nosotros, ¿no? Si estamos debilitados, pues somos más propensos a tener enfermedades. Y todo el tema de los problemas de reproducción, como he dicho, debido pues, desde a una infertilidad de los zánganos, reinas más fecundadas, etcétera, que dan lugar a reemplazos prematuros de la reina, ¿no? Y esto puede pasar mucho, sobre todo estos casos, pasa mucho con todo el tema de los neurotóxicos, el grupo de los neonicotinoides, el fipronil y algunos piretroides. Como os he dicho antes, en función del país, cada cual tiene su agricultura y cada cual tiene su problemática. Por ejemplo, en el Reino Unido, en los estudios que han hecho, pues achacan a buena parte del problema pues, a los organofosforados y a los carbamatos. Sin embargo, en Alemania pues, lo achacan a los neonicotinoides y organofosforados, ¿no? En España, pues ahora veremos algunos datos, ¿no? Y también esto es importante porque en función del pesticida, pues algunos tienen efectos acumulativos en el tiempo, otros pues tienen efectos proporcionales en el tiempo y otros se eliminan con el tiempo, ¿no? Por eso digo que al final son muchos los factores y al final estudiar el tema en la colmena, donde el individuo no es una abeja, el individuo es una colonia con todas las relaciones que tiene la colmena, de abeja nodriza, abeja que vive más o vive menos en función de si es primavera o es invierno, de que realiza funciones distintas en función de la edad que tiene, pues se complica mucho el hacer estudios en abejas, ¿no? Entonces, los riesgos lo vamos a tener en función de la variedad del tipo de compuestos, las concentraciones, la frecuencia con la que se aplica ese pesticida, si es en aerosol, si es en polvo, la toxicidad y el consumo de polen o de néctar de las abejas de ese supuesto polen o néctar contaminado. Algo en lo que tampoco hay, digamos, muchos estudios o concordancia en los estudios por esta dificultad de estudiar, ¿no? las abejas. En larvas, por ejemplo, pues hay más estudios de consumo, pues más o menos podemos llevarlas al laboratorio y ver qué consumen, ¿no? Y hay más concordancia de los estudios de que están consumiendo alrededor de 28 miligramos día las obreras y de polen aproximadamente 1,1 miligramos por día, pero por ejemplo las obreras pues es más complicado. ¿Por qué? Porque las obreras durante una época de su vida son cereras, durante otra época de su vida son nodrizas, durante otra época de su vida en función de si pueden ser recolectoras, pueden ser, en fin, en invierno viven 90 días, en verano agotan su ciclo de vida por el trabajo más corto y ahí es mucho más complicado pues llegar a un censo o a un acuerdo entre qué consume o qué está consumiendo realmente una abeja, ¿no? Que en una recopilación de 33 estudios que se han hecho o que hemos juntado de distintos investigadores a nivel mundial, el 33% de ese polen ensilado, de ese jámago, estaba contaminado hasta con 130 y tantas materias activas, ¿no? Y sin embargo la cera, ese otro componente, el 100% de la cera estaba contaminada con acaricidas y con pesticidas de uso agrícola. Eso eran lo de los quesitos, ¿no? Era deciros esto, que un 33% de este producto, del cual consumían las abejas, pues estaba contaminado, con un cóctel importante de hasta 100 y pico materias activas, y el otro producto, que es la cera, tened en cuenta que la cera está en contacto directo con el huevo, con la larva, durante su desarrollo, hasta que forma el capullo, pues está en contacto directo y ahí sí puede haber un efecto por contacto de muchos acaricidas, ¿no? Pues esto, el 100% está contaminado y esto, el 33% está contaminado, ¿no? Vale, ¿cómo se calculan los riesgos para las abejas? Pues hay muchos índices, ¿no? Los más usados en estos últimos años son de un investigador español, pero que está en Australia, Sánchez Bayo, y que son los que de alguna manera se están imponiendo, por lo menos en los estudios últimos de toxicidad, ¿no? Que son la estimación de riesgo en porcentaje, que es la frecuencia con la que aparece ese residuo, multiplicado por la concentración que aparece ese residuo, dividido entre su DL50, y ahí nos da un factor, que ahora lo veremos, pues en función de lo alto o bajo que sea, pues así será de tóxico o no tóxico, peligroso o no peligroso para las abejas, ¿no? Y el otro es la T50, que es el tiempo en alcanzar la dosis mediana, es decir, cuánto tiempo una larva o cuánto tiempo una abeja comiendo un producto contaminado alcanzaría esa concentración para llegar a matar el 50% de la población. Y se calcula como la dosis letal 50 dividido entre la concentración por el consumo.
A partir de ahí, pues, por ejemplo, cuando hablamos de riesgo, pues hablamos de riesgo alto cuando el valor es mayor de 5, de moderado entre 1 y 5 y de bajo menor de 1. Cuando nos referimos a T50, pues menos de 2 es alto, entre 2 y 7 es moderado y más de 7 es bajo, ¿no? Pues si aplicamos todas estas concentraciones que se han estudiado en España y en otros países a estas fórmulas, pues lo que obtenemos es esto, ¿no? Por ejemplo, obtenemos que el riesgo para contacto de la abeja con el polen, no ingestión, hablamos de contacto, tanto en campo como dentro de la colmena, pues los productos más tóxicos que le llegan a la colmena son, aquí tenéis el clorfirifos, un organofosforado que además es autorizado en las plataneras, ¿no? Pero bueno, en muchos sitios aparece, luego veremos datos de España, aparece muchísimo, el fosmet y estos tres, que son del grupo de los neonicotinoides, de este grupo de neurotóxicos, ¿no? El imidacloprid, el tiamesosan, pero luego tenemos también la trinatrina, que es un producto agrícola, de uso agrícola, pero que también se está usando en el sector apícola como acaricida. Aquí tenemos la deltametrina, está por debajo de 2, la cipermetrina por debajo de 2, dinetofurán por debajo también de 2, en fin, hay todo un cóctel de pesticidas agrícolas que son capaces de provocar por sí solos mortandad moderada o alta o riesgo en función de cuántos días esté la abeja en contacto con ese polen o con esa cera contaminada. Cuando hablamos de ingestión, bueno, en las larvas y en las nodrizas, que se puede estudiar bien a nivel de laboratorio porque tienen un periodo de vida que podemos controlar, pues como veis, ya por ingestión los riesgos son más bajos, porque deben estar comiendo mucho tiempo de estos pesticidas contaminados para que alcancen un riesgo real. Sin embargo, las obreras, que viven más tiempo y por tanto comen más, sobre todo las de invierno, porque aguantan más tiempo en la colmena sobre las de verano, que al trabajar viven menos tiempo, pues claro, como tienen más tiempo para comer, alcanzan más rápido algunas concentraciones de las que aparecen en los estudios. Por ejemplo, y aquí tenemos de nuevo los neonicotinoides, tiamesotán, el imidacloprid, y aquí aparece el lindano, pero también aparece, bueno, de nuevo la cipermetrina. Bueno, el cumafor no tiene muchos efectos, aunque luego veremos que también la bibliografía, pues hay estudios para decirte blanco como para decirte negro. Nosotros tenemos bastantes estudios trabajados con el cumafos, donde luego lo veremos. Creemos que había que revisar alguna parte de la bibliografía en cuanto a toxicidad en las abejas, porque concentraciones no tan altas como la que demuestran los estudios tienen efectos para las abejas. Y luego hay otro efecto, que es este, que es mucho más complicado de estudiar, claro, porque podemos estudiar la combinación de 2 pesticidas en las colmenas, de 3, pero claro, cuando te aparecen 50, ¿cómo estudias las sinergias que hay entre todos esos pesticidas? Es muy, muy complicado. Pero mirad, cuando se estudian sinergias, pues la combinación de fungicidas y de insecticidas al final potencian la toxicidad en algunos casos hasta por 7 o por 50. En el tema de, por ejemplo, de los acaricidas, el fluorinato con el butóxido de piperonilo se potencia hasta 100 veces más la toxicidad de esa acaricida. Y bueno, y estos son estudios de Sánchez Bayo, el cómo se potencian algunos fungicidas cuando los mezclamos con insecticidas, ¿no? Entonces, claro, al final muchas veces es complicado llegar a conclusiones reales, pero los efectos están ahí, ¿no? Y lo que se ven son abejas muertas y cada vez menos densidad de insectos en nuestro medio natural y en nuestro medio agrícola. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la contaminación interna, ¿no? Que también es importante. A mí cuando me preguntan qué es más importante en las piedras de abejas, los agrotóxicos o los barbicidas. Para mí son más importantes los agrotóxicos, pero los barbicidas también tienen su porcentaje, y el sector apícola también tenemos que poner las pilas, al igual que se lo ponen los agricultores, tenemos que poner las pilas sobre cómo estamos usando algunos productos en las colmenas, ¿no? Mirad, ya os he dicho que la cera es una sustancia grasa que al final pues, viene acumulando casi todos los residuos de los productos que usamos en las colmenas. Y además es variable en función de cómo se van autorizando, denegando unos productos, pues así va cambiando la contaminación de la cera. Nuestros estudios hasta el año 2008, pues lo que venían a demostrar pues, era que prácticamente el 95% de las ceras tenían clorfenbinfos y taufluorinato. El clorfenbinfos es una sustancia prohibida en el sector, o sea, no hay ningún acaricida autorizado para barroa a base de este producto. Y sin embargo, en los últimos años pues, se autorizan otros productos como el Checkmate a base de cumafos, Amitraz, tenemos 3 productos autorizados en España, pues cambia un poco el panorama.
y empieza pues, a aparecer el Comafos, que sube al número 1 en cuanto a contaminación, es un organofosforado muy contaminante, el fluorinato es un piretroide, clorfenbinfos sigue apareciendo a pesar de que ya está retirado del mercado, pues queda algunos restos siempre en mercados y en nichos que la gente guarda y se sigue usando, pero bueno, ha bajado un poco. Amitraz sube, debido a que hay 3 productos autorizados contra la amitraz y muchísimo amitraz ilegal en el mercado. El timol, por el tema de los apicultores ecológicos, etcétera. La quinatrina, que aunque tenga uso agrícola, aparece muchísimo en cera española debido a su uso como acaricida, uso también ilegal y además incomprensible, porque es una sustancia que mata muchísima abeja abierta, y eso da lugar a desequilibrios en la colmena que normalmente acaban en loques o micosis, ¿no? Por eso digo que muchas veces pues, no se entiende. Y fijaos, el bromopropirato, que es un producto que se usó en España hace ya 30 años o más, pues todavía aparece algunas concentraciones muy pequeñas, ¿no? en las ceras. Los estudios al final lo que vienen a demostrar es que hemos encontrado ceras en España de hasta 10 miligramos por kilo de clorfenbinfos, de hasta 88 miligramos por kilo de fluvalinato, que son concentraciones muy altas y que luego acaban en el polen ensilado, que es el con el que comen las abejas, ¿no? Y cuando empezamos a hacer estudios de toxicidad, esto lo hicimos en colaboración con Sánchez Bayo, pues nos damos cuenta que la combinación, por ejemplo, de fluvalinato con Comafos conlleva riesgos por contacto para las abejas, que la quinatrina, que aparece por aquí, pues también conlleva algunos riesgos para las abejas, y que quizás el enfoque que estábamos haciendo los apicultores en la lucha contra la varroa, pues quizás también tenemos que replantearlo y reevaluarlo, ¿no? Cogimos reinas de la misma colmena, sacamos 10 reinas para que fueran hijas y no hubiera una variabilidad imputable a la genética de cada abeja, y las dormimos con CO2 y le colocamos un pequeño microchip en el tórax, y luego con un lector, este microchip, no es más que por lo mismo que en los supermercados, ¿no? de código de barras, y la abeja pues va pasando por un lector, y cada vez que pasa, pues sabemos que ha pasado la abeja Pepito o la abeja Manolito, y cuándo sale y cuándo vuelve, y las veces que sale y las veces que vuelve. Y cuando no vuelve, pues suponemos que se ha muerto, ¿no? en el campo, se le ha comido un pájaro o lo que sea. Bien, ¿qué pasa con este estudio? Pues mirad, las abejas que comieron el polen contaminado a esa concentración de Comafos, pues hacían 12 vuelos diarios, prácticamente entre el día 7 y a las 2 semanas ya no volvían a la colmena, 15 días, 20 días, todas igual. Sin embargo, las abejas de abajo, que eran las que comieron el polen sin esa acaricida, pues al final del estudio seguían casi todas vivas, seguían casi todas volando, y algunas haciendo hasta 50 vuelos diarios, 40 vuelos diarios, trabajaban más, o sea, trabajaban lo que tienen que trabajar, vivían lo que tienen que vivir, frente a las que de alguna manera habían sido expuestas a ese estrés por una acaricida que supuestamente tiene un LR muy alto en abeja, y que no lo tiene tan claro, ¿no? ¿Conclusiones de estudio? Pues las conclusiones eran estas, que era que entre el 20 y el 30% de la actividad de las abejas bajaba por culpa de esta acaricida, entre un 10 y un 20% de la longevidad se perdía por culpa de esta acaricida, y que al final pues, era un factor más en esto que llamamos de despoblamiento, y que desde luego había que enfocar desde otro punto de vista los circuitos de lucha contra varroa, y que además había que sanear los circuitos de la cera, que eso es algo que ahora se está hablando mucho. Nosotros hemos trabajado mucho en eso, intentando poner un procedimiento químico a los cereros para que eliminen los residuos de la cera, y cada vez más es algo que a la larga pues, se impondrá en el sector, ¿no? Ya, si no recuerdo mal, ya hay 3 cereros que están trabajando en ese procedimiento, y a la larga a la corta, pues la calidad y la trazabilidad del sector de la cera tendrá que mejorar, y cada vez más, ¿no? Porque es un sector que ahora mismo está bastante desorganizado, ¿no? En ese aspecto. Pues consecuencias, vamos, no hay que ser alarmistas, pero evidentemente un declive importante de las abejas seguro que va a tener una repercusión importante en la productividad agraria. Y en algunas zonas, esto es Asia, en algunas zonas donde han desaparecido las abejas debido a la contaminación ambiental, pues se están viendo obligados a esto, a polinizar a mano, cosas que no se deben de polinizar a mano. Hay algunos cultivos que se polinizan a mano, como las chirimoyas, ¿no? Y otras cosas, pero no de luego perales ni frutales, ¿no? Pues podemos llegar a esas consecuencias, ¿no? Pues, o un déficit importante de alimentos en la cesta. Soluciones, desde luego, no son fáciles de implementar. Lo que sí siempre se dice, tiene que haber un uso responsable de los productos en el campo, y cada vez más, como
como se ha dicho aquí por parte de Javier, cada vez más debe ser la última opción que debería tener el agricultor para aplicarlo. Si puede aplicar otra cosa, mejor otra cosa, y si no puede aplicar, que sea la última opción, pero que no sea la primera opción antes que nada, ¿no? Tiene que haber buscando alternativas y sobre todo mucha concienciación, porque vale, estamos siempre muy preocupados por los grandes cultivos, pero joder, es que en tiendas de jardinería cualquier señora que tiene 10 genarios en su balcón se va, y hay productos que están extremadamente prohibidos para uso ganadero, que los tenemos en las pajarerías para los canarios o los tenemos en las tiendas de jardinería de imidacloprid, friponil, en botes más pequeñitos, pero altamente concentrados, ¿no? Entonces hay una accesibilidad muy fácil a este tipo de productos por parte de todos, ¿no? Y quizás ahí tenía que haber un poquito más de restricción a ese acceso a estos productos. Y desde luego, pues también el sector apícola pues tiene su parte de responsabilidad y tenemos que enfocar desde otro punto de vista pues la lucha contra varroa, ¿no? Haciendo biotratamientos contra varroa, no usando productos que no se deben usar, ¿no? De fórmulas químicas caseras que no se deben usar, siendo responsables con los tiempos de espera, etcétera, ¿no? Sin duda todos tenemos una parte de responsabilidad en este problema, ¿no? Gracias. Y así, la verdad que hemos podido convivir los cultivos con lo que son las explotaciones apícolas. Ahora mismo estamos en auge en el cultivo del aguacate. Ahora mismo hay un aumento de superficie y muchos de los agricultores dedicados al aguacate te solicitan colmenas para hacerla, casualmente en esta fecha, para hacer la polinización de esos cultivos. Aguacate, la verdad que hablan de un 20 a un 30% de aumento en la producción, mejor calidad, y ellos lo están demandando bastante. Para nosotros también es una satisfacción que nos soliciten el servicio de las colmenas, ya que hasta hace pocos años lo que teníamos era un problema de como si fuese una fobia al apicultor. Ver colmenas significaba miedo, picadas, alergias. Hoy ya tenemos el apoyo de otro sector para que el sector apícola siga trabajando, siga funcionando y no sea solo ataque. Podemos tener más asentamientos, lugares donde colocar colmenas y así podemos mantenernos en las explotaciones y continuar con nuestro hobby, para otros una entrada secundaria, ya que aquí los colmenares no son grandes colmenares, sino pequeñas explotaciones de apoyo en el mundo agrícola. Pues en general la situación en Canarias en relación a la mortandad de las abejas no es o no ha sido en estos años atrás, desde el punto de vista de lo que hemos podido observar en la Casa de la Miel, tan agudo como en otros lugares de la península y en otros lugares del mundo, donde ha habido colmenares completos que sin causa aparente han muerto o por lo menos desaparecido. Aquí ha habido casos de envenenamientos de colmenas o colmenares puntuales, pero realmente el estado sanitario de las abejas en Canarias parece o a priori no es tan negativo como en otros lugares. Y bueno, evidentemente tenemos un problema como todo, es decir, la lucha contra la varroa y en general la complejidad que en situaciones, por ejemplo, de sequía la abeja debe afrontar, pero bueno, yo creo que en general tenemos un estado sanitario de la abeja un poquito mejor que la media existente en la península.